Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ideólogo de un movimiento de internautas que dice saber más por viejo que por diablo leído y escribido. Bien, hoy hablaremos acerca de el 11 de septiembre, que es el día de hoy, para poder entender la dimensión que tiene esta fecha, que la podemos denominar el Día de la Crueldad en el mundo. Si algún día tenemos que recordar la crueldad en el planeta Tierra, la crueldad humana, tiene que ser el 11 de septiembre. Y la pregunta es, ¿cómo fue posible que Estados Unidos sufriera el único ataque que ha sufrido a lo largo de toda su historia por parte de fuerzas extranjeras, y que haya llegado ese ataque a Nueva York y a Washington? Dos centros fundamentales, dos centros neurales de Estados Unidos. ¿Cómo fue posible si en la Primera y la Segunda Guerra intervino y nadie se atrevió a llegar más lejos de la frontera? Inclusive Pancho Villa podría decirse que es el único que se ha atrevido a meterse en territorio norteamericano, a dar bala. El resto, nunca, nadie. Tal vez Japón, pero en un lugar muy apartado de los Estados Unidos, que eran las islas Hawái. Pero el resto, nos discutamos que en la Segunda Guerra Mundial los nazis llegaron hasta las costas norteamericanas y hundieron barcos. También es cierto, pero entrar al territorio norteamericano, eso sí es una proeza. Pero más allá de la proeza, hay un hecho que es real. Seres humanos fueron utilizados como arma dentro de un avión de pasajeros, no de un avión, de 3 aviones de pasajeros, y esos 3 aviones de pasajeros con gente absolutamente inocente, con gente que no sabía qué pasaba, con gente que no tenía nada que ver con el conflicto entre Estados Unidos y los musulmanes, fue horriblemente sacrificada y se golpeó a las Torres Gemelas y al Pentágono, fundamentalmente porque el avión que iba a golpear la Casa Blanca no llegó. Pero el golpe que fue dado a las Torres Gemelas tiene un antecedente. Las Torres Gemelas, el World Trade Center, se había convertido en la guarida de la gente más cruel y corrupta del mundo, y no siquiera como seres humanos, sino como corporaciones. En ese lugar, como nos cuenta la película norteamericana, por supuesto, que se llama El abogado del diablo, con Al Pacino, él ya nos dice que el World Trade Center es el centro de comercio donde se comercia diamantes, pero diamantes sacados sangrientamente de África. Se comercia marfil, asesinando a millones de elefantes. Se comercia piel de cocodrilo, matando indiscriminadamente cocodrilos. Se comercia órganos, aprovechándose que en la India hay una miseria terrible y se roban los órganos de los niños y de los jóvenes. Se comercia sangre, aprovechando que hay grandes catástrofes y gente que dona sangre y que cambia sangre porque tiene hambre, ni siquiera sola en el mundo entero, e incluido Estados Unidos. Se comercia drogas. Ahí están escondidos los grandes compradores de drogas, porque los demás son los traficantes de medio pelo, víctimas de la policía. Pero también se comercian drogas como fármacos, y también se esconden drogas y fármacos que pueden producir un gran daño humano,
que son producto de experimentación, pero debido a los costos de toda la investigación, se los quiere ya introducir en el mercado, a pesar de que eso puede producir grandes daños a los seres humanos. Eso es lo que era el World Trade Center. El golpe que se le da al World Trade Center es un golpe magistral, porque destruye no solamente los edificios, destruye las computadoras, destruye los documentos, destruye a muchos de los funcionarios que tenían secretos profesionales. Y toda esa mafia concentrada en el World Trade Center se viene abajo y se derrumba. Y gracias al derrumbamiento del World Trade Center es que las empresas que vivían de extorsionar, de complicar la vida, de sacrificar animales, de utilizar seres humanos para experimentos médicos, todas esas empresas se vieron radicalmente afectadas, como se vio 8 años después con la crisis inmobiliaria, y gracias a esa afectación pudieron nacer las empresas de Silicon Valley, que eran empresas que ya no se dedicaban a explotar a países, a seres humanos, a la naturaleza, sino que eran empresas que generaban productos inteligentes. La internet, las computadoras, los programas, WhatsApp, Facebook, todo eso maravilloso que ahora es un avance de la humanidad. Si no hubiera sido por el World Trade Center y el fin de las empresas, no el fin, el golpe, porque no se terminaron, a las empresas explotadoras del ser humano, de la naturaleza y de los recursos naturales, no hubiesen podido nacer las empresas de Silicon Valley. No se hubieran fijado en esa alternativa, no hubiera habido ese chance. Pero fue un acto de crueldad. ¿Por qué? Porque la vida de seres humanos estuvo en manos de 4 o 5 individuos, y fueron no 1, no 2, fueron 5 individuos que se tomaron los aviones y terminaron matando a 5.000 seres humanos. Pero Estados Unidos ya había hecho un acto de crueldad el 11 de septiembre muy similar en Sudamérica. En Chile, el presidente Allende, Salvador Allende, fue asesinado. Una obra específicamente del gobierno norteamericano, de Kissinger, que era en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el secretario de Estado, como se llama, y de la CIA. Lo asesinaron. Pero el problema no fue el asesinato de él solamente, sino que de inmediato se impartió una persecución a todos los chilenos que pudieran ser identificados con la palabra que se convirtió en dogma, la palabra comunista. Y se hizo la guerra contra el comunismo. Esta guerra contra el comunismo acabó con 5.000 seres humanos en Chile, más de 50.000 seres humanos que fueron sometidos a persecución, cárcel, intimidación. Pero en Argentina la cosa fue peor. Ahí desaparecieron miles y miles de seres humanos, y se estima que fueron casi 50.000 desaparecidos. Esta guerra tan brutal de Vileda y todas las juntas militares argentinas, que hasta ahora tiene que responder por la desaparición de niños que van apareciendo progresivamente gracias a la lucha de las madres de la Plaza de Mayo, también fue seguida en Uruguay, en Brasil, en Bolivia. Dictaduras militares que asolaron el continente e inclusive continuaron en Ecuador con León Febres Cordero
un dictador vestido de presidente que utilizó el servicio de investigación criminal para perseguir, asesinar e intimidar. Yo personalmente fui una de sus víctimas. A mí se me capturó por ser médico de Atacames y presentar unas películas en la fiesta de Atacames de Litín, uno de los directores de cine más importantes en la época de Salvador Allende, una película colombiana llamada Los Gamines y una película boliviana que criticaba a los burócratas y se burlaba de ellos. Por eso fui metido a un sarcófago dentro de la base de la Marina de Embalao. Salí porque Dios es grande. Después de mí le consiguieron a las Benavides y ella no tuvo la misma suerte. Se dieron el lujo de violarla y después meterle los tiros por la misma vagina. Esa es la crueldad total en la que se vivió aquí, y no se diga en Colombia. En Colombia la cosa tuvo dimensiones extraordinarias y gracias a esa violencia las FARC se convirtieron en la guerrilla más poderosa del mundo y la más resistente en la historia del siglo XX. Pero estas crueldades no quedaron aquí nada más. En esos años, en gobiernos como el gobierno del Congo, se asesinó a Lumumba. Los paramilitares de Europa fueron e hicieron masacres en miles de países, a miles de personas y millones de seres humanos en toda África, porque surgían las guerras independentistas como la de Angola, en la que intervino Cuba, y gracias a Cuba se logró derrotar al ejército norteamericano, sudafricano e inglés, y la independencia de Angola y otros países más que se las consiguieron con la valentía del ejército cubano. Pero esta extensión de la crueldad que había empezado antes con la guerra de Vietnam, una guerra que, como vemos, al igual que todas las guerras, finalmente termina siendo inútil. Por ejemplo, la guerra de Vietnam fue una guerra en que los comunistas luchaban contra los capitalistas, el norte contra el sur. Finalmente ganaron los del norte, fueron derrotados los Estados Unidos, pero Vietnam terminó no siendo comunista. Ahora es un país capitalista de Estado. Es un país capitalista, punto. Compite en mano de obra barata con China. Pero este fenómeno de las guerras no solamente se dio en Europa. En Europa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué terminó? Bueno, la Primera Guerra Mundial con el fin de los grandes imperios, y la Segunda Guerra Mundial terminó con el fin de lo que se llamaban los populismos. Y estos populismos, en este caso los populismos de derecha, el fascismo y el nazismo, se terminó con ellos. Sin embargo, hoy han vuelto. Las últimas elecciones de Alemania, el partido neonazi se ha convertido en la segunda fuerza política en ese país. Entonces, la gran pregunta es si el 11 de septiembre no fue solamente una cosecha de tempestades que Estados Unidos había sembrado en el mundo. ¿Y por qué sembró en el mundo tempestades como las que sembró en América Latina? Pues había la consigna y la ideología de que el comunismo era lo peor del mundo. Hoy, después de aquella 11 de septiembre, la consigna es la guerra antiterrorista. ¿Y quién es terrorista? Pues terrorista ahora es lo mismo que decir musulmán. Se convirtió en una guerra contra los musulmanes. Y se convirtió en una guerra sin entender que los musulmanes tienen como principio fundamental en su religión la misericordia. Solamente que Estados Unidos y los países de Europa
que después de derrocar al imperio turco pasaron a apropiarse de las riquezas del mundo árabe y los sometieron, utilizando la mayor crueldad posible, gobiernos títeres, para extraer de ellos el petróleo, la riqueza y crear una gran masa de pobreza. Hoy se enfrentan al hecho real de que esa masa de pobreza se ha convertido en soldados, y un tipo especial de soldados, soldados fanáticos. Estos soldados fanáticos se llaman terroristas ahora, y pueden actuar individualmente o en grandes grupos, y por eso son temibles. Y ahora Estados Unidos lleva adelante, después del 11 de septiembre, una masacre en el mundo. Si bien murieron 5.000 personas en Nueva York y 5.000 soldados norteamericanos en Irak, han muerto 5 millones de seres humanos en las guerras de Afganistán e Irak, y 5 millones más han sido desplazados. Y las guerras no solamente han sido en Afganistán e Irak, sino que se han extendido a Siria y a Libia, a Sudán, a Yemen. Se ha encendido un polvorín que comenzó con el simple problema de entregarle tierras a Israel, que con justicia debían serles entregadas, pero Israel decidió ampliar su territorio, quitar tierras a sus vecinos y generar un odio religioso que no ha podido ser detenido en el mundo. A partir de ese conflicto es que estamos viviendo hoy el drama de las consecuencias del 11 de septiembre. El 11 de septiembre es el día de la crueldad en Norteamérica, en Sudamérica, y el origen de la guerra contra el terrorismo denominada guerra contra los musulmanes. Gracias.